Bueno, aquí el cuadro sobre lo que comentamos ahora. Una columna con tilde, con acento, y la otra sin tilde o sin acento. Tú, segunda persona del singular. Tú, adjetivo posesivo de segunda persona del singular. Él, tercera persona del singular. El, artículo determinado masculino. Mi, pronombre relativo a la primera persona del singular. Mi, adjetivo posesivo de primera persona. Excepción a esta regla tenemos la palabra te, que es el sustantivo, que significa ya en portugués. Sin tilde es, en este caso, que es la excepción, te, pronombre relativo a la segunda persona del singular. Yo te conozco, por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora en general de varios casos. Palabras agudas, sílaba fuerte al final, en la última. Puede existir acento o no. Si terminadas en consonante, no llevan acento. Si terminadas en vocal, llevan acento. Hay también la excepción para el caso de palabras terminadas con N o S. Lección, también, además. Las graves o llanas son las paroxítonas, que tiene la sílaba fuerte a la penúltima y en algunos casos son acentuadas cuando terminan con consonante. Árbol, lápiz, carácter, útil. Si la palabra grave terminan con N, S o vocal, noten que hay una semejanza con las palabras agudas en términos de contraste. En este caso no lleva tilde o no lleva acento. Ejemplos: examen, zapatos, problema, adulto, bosque. Esdrújula. Las palabras esdrújulas tienen acento en la antepenúltima sílaba y todas tienen: miércoles, pájaro, gramática, cállate o máquina. Sobre esdrújulas también, como las esdrújulas, tienen acento en todas. Entonces, noten lo que abordamos en la clasificación. Los pronombres finales: cuéntamelo, gánatela, repíteselo, o en el tema de la transformación en adverbio a partir del adjetivo fácil, fácilmente. ¿Está bien? Se puede observar que las reglas están basadas en lo que comentamos antes. Mire lo que está en el cuadro y compare lo que observamos. La base son las llanas o paroxítonas y a partir de ahí vamos a ver los acentos. Con pronombre doble, decir a mí algo, dímelo. En este caso, la sílaba fuerte no sale de la misma que está ahora como antepenúltima, con la inclusión de la última, el pronombre de objeto directo lo. Dímelo, dímelo. Di la verdad que todo resultará bien. Di la verdad a mí, por lo menos, y todo pasará bien. Dime la verdad y todo resultará bien, sustituida la persona. Dímela que todo resultará bien, sustituida la persona y la verdad. Con el caso de las sobresdrújulas es exactamente igual. Vamos a ver los ejemplos porque no hay otras explicaciones a dar. Las reglas son exactamente las mismas para los casos de inclusión de, digamos, sufijos. Estos pronombres que se unen o una transformación de un sustantivo o de un adjetivo en adverbio a partir de la inclusión de una terminación. Es interesante notar que cuando se transforma de, por ejemplo, fácil para fácilmente, existe un acento que no va a salir de ahí. Entonces, cuando tenemos palabras que son adjetivos y que tienen acento,
y que esta palabra se transformará en adverbio a partir de la inclusión de este sufijo mente, el acento no sale del lugar que estaba. Entonces ahí tenemos también una palabra sobre esdrújula. Vamos a ver. Las palabras en español, en portugués también, son naturalmente llanas o graves, o en portugués paroxítonas, y se terminan en vocal. Como en portugués, en español también las palabras en general son llanas, paroxítonas, y se terminan en vocal, y en estos casos no llevan acento. Esa es la gran base de la regla de acentuación. Busque ejemplos de palabras alrededor de ti y fíjate la cantidad de llanas o la cantidad de paroxítonas que existen. Si la palabra es llana o grave o en portugués paroxítona, pero no termina en vocal, se termina con consonante. Está diferente de su natural y por eso lleva acento. Si la palabra es llana, pero no termina en vocal, para llamar la atención lleva tilde o acento. La palabra tilde es sinónima de acento. Si se termina en vocal, pero no es la penúltima sílaba la fuerte, y si la última la acentuamos para no confundir, y así acentuamos las agudas o en portugués oxítonas. Una vez que es natural que las palabras sean llanas o paroxítonas, terminadas en vocal, las que terminan en consonantes serán acentuadas. Así, las agudas o oxítonas terminadas en consonante, para no confundir, no serán acentuadas. Vamos a ver cómo funciona, mejor que decir. Diga a mí toda la verdad. En este caso tenemos una palabra llana o grave, terminada con vocal, es decir, la más natural entre todas, y por eso no lleva acento. Dígame la verdad. En este caso ya tenemos una esdrújula, como decimos en portugués, proparoxítona, y como todas las esdrújulas, esta también lleva acento. Dígamela. Esta es una forma muy característica de la sobreesdrújula, por el acúmulo de pronombres al final de la palabra como sílabas. Pero no hay solo eso, a pesar de ser algo tan específico. Existe la posibilidad también de adverbios de modo, como por ejemplo palabras terminadas en mente, pero con acento ya en la parte original de la palabra. A ver lo que estoy diciendo. Débil, transformado en adverbio, débilmente. Fácil, transformado en adverbio, fácilmente. Política, transformado en adverbio, políticamente. Y difícil, transformado en adverbio, difícilmente. Vamos a ver algunas situaciones ahora. Esdrújulas. Ejemplo, verbo decir en el imperativo. Di, para persona tú, segunda persona del singular. Con pronombre de complemento verbal. Decir a mí. Dime. Dime tú. En este caso, como fue presentado, observen que el pronombre se une al verbo, pero se transforma en una palabra paroxítona, como en español decimos llana, o grave, terminada en vocal. Las llanas, graves o paroxítonas que sea, terminada en vocal, no llevan acento. Pero eso puede provocar en otro contexto que vamos a ver la aparición del acento. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos y ver algunos casos. Tabla de vocablos con acento diferencial. Tenemos de la preposición, dulce de chocolate. De, verbo dar, no dé importancia a eso. El, artículo, voy a ver el periódico. El, pronombre, esto es para él o para ella, así que él lleva acento. Mi, adjetivo posesivo,
Su bicicleta está en mi casa. Mi pronombre. A mí me gusta esquiar. Y así vamos a tener casos variados. Sí, conjunción. ¿Sabes si habrá clase? Sí, con acento, pronombre, piensa en sí mismo. Sí, adverbio. Ella dice que sí. Te, pronombre, te quiero. Te, con acento, sustantivo, ¿prefieres té o café? Se, pronombre. Ellos se conocen. Se, con acento, verbo saber. Yo sé hablar español. Tú, adjetivo posesivo. ¿Vas al cine con tu amiga? Tú, pronombre, con acento. Tú eres nuestro amigo. Más, igual a pero. Es loco, más inteligente. Más, adverbio. Quiero más jugo de uva. Aún, siquiera, incluso, aunque. Aún siendo amigos, no suelen verse. Aún con acento, todavía. Aún no tenemos acabado de cenar. De comer. Cenar ahí en la comida de la noche. Cenar. Bien. Esta es la tabla de vocablos con acento diferencial. Algunas de las situaciones que vimos tenemos como saber cuándo y cuál de las dos palabras iguales ponemos el acento. Bueno, situaciones, por ejemplo, cuando tenemos dos palabras iguales y una de ellas es persona o es relativo a persona, esta será acentuada. Cosas como estas no son muy frecuentes. La verdad que la forma más adecuada es la forma de proximidad, es la forma de contacto con la lengua. Eso te va a dar un poco más de seguridad, pero existen algunas situaciones que nos pueden sí ayudar. Vamos, voy a mostrar un mapa. Vamos a ver cómo está. Aquí tenemos el mapa de la América Latina a partir exactamente de la presencia del voceo y del tuteo. ¿Qué sería voceo y tuteo? Voceo, el tratamiento de vos; tuteo, el tratamiento de tú. Ahí tenemos el voceo normal, el voceo común, el voceo coexistiendo con el tuteo y el voceo no encontrado. En Argentina, Paraguay y Uruguay tenemos el voceo normal, ¿sí? En Chile es común encontrar el voceo, pero no es el normal del país. En algunos países de América Central también ahí vemos, ¿no?, que es común, que se encuentra con facilidad. Los países de coloración verde están los que coexisten. Parte del país usa el tú, parte del país usa el vos, como Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. En otros lugares no se encuentra, y ahí miren que hay una forma interesante. Por ejemplo, Perú está entre países de uso normal o de uso coexistente de tú y vos, pero él ahí en Perú no se lo usa. En México tampoco, en Cuba tampoco y en República Dominicana tampoco, que son las islas que están ahí en el Caribe. Con esta idea tenemos que históricamente el tú y el vos coexistían, por eso esa irregularidad en el territorio latinoamericano. El vos era la forma de tratamiento con las autoridades. El momento de la colonización hace con que este uso se mezcle y muchos resulten utilizando ambas formas con el mismo valor, o sea, más o menos como sucede hoy en Brasil entre el tú y el você. La prueba del arcaísmo, como ya me refería a ella, es la segunda persona del plural de España, que es una forma plural de vos. Observemos si confrontamos el vos y el vosotros, un singular y otro plural. De forma bastante resumida, podemos decir que no hay diferencia en el uso de los pronombres relativos al tú
o al vos, que serán los mismos. Y para la conjugación verbal se trata de una diferencia en la conjugación del presente del indicativo y el imperativo. Aparte de eso, todas las demás conjugaciones recibirán el mismo tratamiento, así que no hay diferencia entre el pasado o el futuro, sea indicativo o subjuntivo, para el tú o el vos. Tenemos el cuadro ahí con los infinitivos de verbo. Por ejemplo, el verbo hacer, tú haces. El voceo, en el voceo, vos hacés. Con el verbo llamar o llamarse, tenemos para el tú te llamas o tú llamas. Y el voceo, vos te llamás o vos llamás. Noten que el pronombre te es igual para tú o para vos. Salir, tú sales, vos salís. Caminar, tú caminas, vos caminás. Hablar, tú hablas, vos hablás. Mentir, tú mientes, vos mentís. Poner, tú pones, vos ponés. Comer, tú comes, vos comés. El imperativo va a pasar que en la forma afirmativa pierde la S final. Después de observar el cuadro y la conjugación del presente del indicativo, esta diferencia que existe entre el tú y el vos, tenemos en el imperativo también una forma distinta para el tú y para el vos. En el caso del imperativo afirmativo, tenemos que se retira la S y se mantiene el acento. ¿Sí? Vamos a ver un cuadro con algunos pocos verbos solamente para tener la idea de cómo funciona. Observe bastante bien este cuadro y note que vamos a ver lo que es posible de aprender sin la memorización de los casos. Lo que se nota es que para las agudas fuertes en la última sílaba, no todas son acentuadas. Para las llanas, también conocidas como graves, igualmente no todas son acentuadas, y eso se nota en el cuadro. Sin embargo, las esdrújulas, proparoxítona para el portugués, como en nuestro idioma, son todas acentuadas. Las sobresdrújulas también son todas acentuadas, que en portugués no existen, porque tenemos hasta la antepenúltima acentuada. Antes no, solo en español. Este cuadro que vimos es, digamos, un pretexto para abordar cómo la acentuación se comporta de forma, digamos, igual, en el sentido de que existen palabras que son y otras que no son acentuadas, pero están dentro de la misma clase, de última sílaba, las que son de penúltima sílaba, y hay las situaciones que en general llevan acentos. Por ejemplo, las esdrújulas, que son nuestras proparoxítonas, y las sobresdrújulas, que son una clase que nosotros no tenemos en portugués, que es la sílaba anterior a la antepenúltima.